Hoy continuamos con el tema de la llamada de Dios para levantar a los hombres. La primera parte que hemos ya estudiado trata sobre la llamada de Dios para levantar a los hombres y que la hemos visto como señal de su preocupación. Ahora vemos la parte 2 que trata sobre la llamada de Dios para levantar a los hombres, que se repite una y otra vez. En esta lección estudiaremos las primeras 4 trompetas. Las 3 trompetas restantes serán comentadas en la lección que sigue. Y estas primeras 4 trompetas están estrechamente relacionadas, como también lo estaban los primeros 4 sellos. Las primeras 4 trompetas afectaron a los hombres en una forma indirecta, en contraste con las últimas 3 que los afectaron directamente. Esto lo vemos en los versos 3 y 4 del capítulo 9. Noten lo que dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, además, cada una de las primeras 4 trompetas le causó daño a una parte de la naturaleza. Hay que entender esto. El daño es a una parte de la naturaleza. En aquellos tiempos, los hombres dividían la naturaleza en 4 categorías importantes, 4 categorías que eran las más relevantes: la tierra, el mar, los cuerpos de agua dulce y los cuerpos celestes. Es decir que cuando la primera trompeta sonó, las anteriores 4 categorías sufrieron daño. Entonces vemos que cuando observamos esas descripciones o las descripciones de las devastadoras fuerzas que se le arrojaron a la tierra, recordamos las 10 plagas que cayeron sobre la nación de Egipto, especialmente la primera, en la cual se volvió sangre, y la 7ª, la plaga de granizo y fuego del cielo, y la 9ª, en la que hubo una total oscuridad y que envolvió la tierra. Realmente, además de esto, la 5ª trompeta nos recordará la plaga de langostas que se ve en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, versos 1 hasta el 20. Hay que tener presente que, a pesar de todo, que Apocalipsis no es sencillamente un duplicado de las plagas. No es un duplicado de las plagas. Solo unas pocas se usan y son tratadas de un modo completamente diferente, o sea, de un modo completamente singular. Tenemos así el giro que nos permite saber que, aunque puede ser que de las plagas saquemos algunas conclusiones, el simbolismo de Apocalipsis es un simbolismo totalmente único. Es totalmente único el simbolismo que nos presenta Apocalipsis.
No se puede creer que lo anterior sea una coincidencia, hermanos. El primer conflicto importante que se dio entre el pueblo de Dios y la sociedad tuvo precisamente lugar allí en la nación de Egipto, ¿ven? Lo cual hizo que esta nación se convirtiera en el prototipo de la pugna entre el bien y el mal. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, en el sentido de la maldad, pues en ese sentido se está haciendo esta relación. Es importante notar, hermanos, que bien podría delinearse un paralelo entre el propósito que Dios tuvo para enviar las 10 plagas a la nación de Egipto y el que tuvo para las 7 trompetas. Es decir, que en un sentido hablando, las plagas castigaron a Egipto por el maltrato infligido a los israelitas. ¿Ven? Es una manera como el Señor castigó a esta nación. Pero el propósito primordial fue precisamente convencer a Faraón de que debía dejar ir a Israel. Podemos ver pues claramente pues que las plagas del Éxodo no fueron punitivas, sino que fueron purgativas, o sea, en el sentido de limpiar, en el sentido de que ya no se siguiera dando esta situación para la nación. Acordemos que estuvieron esclavos 430 años, 4 siglos más 30 años más, es un largo tiempo. No tuvieron pues como único propósito amargar la vida de Faraón estas plagas, sino también hacerle cambiar de idea para hacer que se arrepintiera. Y realmente mostraba un arrepentimiento temporal, pero luego retrocedía, y es así como se llega hasta la conclusión de 10 plagas. Y recordemos que la última plaga que Dios le envía fue la plaga de los primogénitos, o sea, cuando ya le quita a su hijo. ¿Ven? Entonces, las trompetas, hermanos, también tenían como propósito hacer pues que los pecadores se arrepintieran. Esto es bien claro. Por supuesto que Faraón no se arrepintió. Eso es bien claro. La mayoría de los pecadores de los días de Juan tampoco se arrepintieron. Y la mayoría de los pecadores de hoy en día tampoco lo harán. Por eso es que nosotros continuamos predicando el Evangelio, porque la mayoría de la gente no se arrepiente. Pero esto es algo a lo que nos vamos a referir más adelante. Más adelante vamos a tocar esto con mucho más cuidado. Entonces, veamos, hermanos, la primera trompeta. La primera trompeta, contemplada ahí en el verso 7, nos habla de la devastación en la tierra. El versículo 7 relata lo que ocurrió cuando la primera trompeta fue tocada. Noten lo que dice. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Esta nos recuerda, hermanos, nada menos que a la séptima plaga, que
tenemos contemplada en Éxodo capítulo 9, versículos 23 hasta el 25. Miren lo que dice ahí. Y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Quiero hacer referencia a el simbolismo del granizo y el fuego como castigo divino. Se encuentra por todo el Antiguo Testamento, y para ello quiero que leamos varias citas antiguo testamentarias para hacer relación a esta situación del granizo. Y vayamos al libro de Job en el capítulo 38. Ahí se habla en los versos 22 y 23 acerca de este granizo. Dice acá: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de la batalla? Ahora pasemos a Isaías capítulo 28. Allí en Isaías, en el capítulo 28, los versos 2 y 17. Note lo que dice: he aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Luego el verso 17: y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Luego más adelante, capítulo 30, versos 30 y 31, dice: y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Bueno, haciendo más referencia al granizo, yo recuerdo cuando era niño, parecía que en aquellos tiempos se daban con más frecuencia aquí en nuestra nación algunas lluvias de granizo, unas bolitas de hielo, debido al exceso de frío y de calor que se forma en la atmósfera. Se forman esas bolitas de hielo, y para mí como niño era un espectáculo. Yo recuerdo también cuando estuve estudiando en Texas, que una vez cayó una lluvia de granizo, pero era exagerado, del tamaño del cubo que se pone a congelar en la refrigeradora. Y realmente el poder destructivo del granizo es horrible. En esa época ya era un joven de 22 años y ya podía ver desde otra perspectiva una lluvia de granizo. Aquellas lluvias de granizo que caen en esas regiones destruyen muchas cosas. Los carros, los vehículos los dejan salpicados porque caen con una fuerza verdaderamente fuerte. Entonces, hermanos, cuando se habla de lluvia de granizo, no es nada agradable. Si usted se somete
debajo de una tormenta de granizo, esa tormenta le puede matar. Bueno, es probable que la expresión que se da aquí de fuego mezclado con el granizo sea una descripción de fogonazos emitidos por relámpagos. Y la séptima plaga de Éxodo y la primera trompeta del libro de Apocalipsis tienen mucho en común. En ambas cae granizo y fuego sobre la tierra, los cuales destruyen árboles, destruyen la hierba, destruyen toda la vegetación. Es verdaderamente muy destructivo el poder del granizo mezclado con el fuego. La séptima plaga perjudicó precisamente a la economía de Egipto, la perjudicó enormemente, como también lo hizo la primera trompeta. No hay duda que lo que se presenta aquí, de que entre los árboles que se mencionan en Apocalipsis capítulo 8, se incluyen los árboles frutales, o sea, la palabra que se usa para árbol incluye los árboles frutales. Nosotros sabemos que cuando hablamos de árboles, dependiendo del árbol que hablamos, rápidamente concebimos si es árbol frutal. Pues aquí no hay esa diferencia. Se entiende que también incluía los árboles frutales. Entonces, hermanos, fueron quemados cultivos entre los que se incluyen de granos y de uvas. La devastación de tierras de pastoreo debió de haber perjudicado la producción de leche, la producción de carne, la producción de lana. Es como que si a nosotros se nos dijera, al caer una lluvia tremenda de granizo, se nos diga que perjudicó la producción de la cosecha de maíz, la cosecha de frijol, la cosecha de la caña de azúcar y, en fin, la cosecha de todas las hortalizas que nuestro territorio o nuestra tierra nos permite producir. Es algo verdaderamente devastador. Hubo, sin embargo, ciertas diferencias entre la séptima plaga y la primera trompeta. Cuando se tocó la primera trompeta, no fue solo granizo y fuego los que cayeron sobre la tierra, sino que fueron granizo y fuego, dice, mezclados con sangre. Imagínense, granizo y fuego mezclados con sangre. En los comentarios, hermanos, se menciona a veces una poco conocida referencia histórica a cierta lluvia roja. Era una lluvia roja, imagínense usted, ver el granizo, ver también el fuego, y que ese granizo y fuego viene mezclado con sangre. Entonces usted fácilmente puede ver una lluvia roja que cayó cuando una cantidad de arena roja muy fina del desierto del Sahara fue elevada por un viento y fue mezclada con las gotas de lluvia. Bueno, se sugiere pues en tales comentarios que este fenómeno no pudo haber influenciado la descripción de las imágenes que nos presenta Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 7. Noten, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Nosotros podemos ver, hermanos, que del cielo llueva sangre es algo verdaderamente espantoso, es algo que nosotros no lo podemos esperar.
no fue lluvia mezclada con arena roja lo que Juan vio, no fue todo rojo que cayera del cielo, fue sangre lloviendo del cielo lo que el apóstol Juan vio, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Imagínense que usted está en un campo abierto, un campo donde usted puede contemplar con su vista buenas distancias. Imagínense que se ha desatado una ráfaga de relámpagos en el cielo, después de lo cual enormes piedras de granizos se estrellan precisamente en una situación verdaderamente tempestuosa, se estrellan a su alrededor, y luego una sangre caliente y pegajosa se le desliza suavemente por su rostro. Hermanos, esta es la aterradora escena que se describe por inspiración. Es una escena verdaderamente muy aterradora. Y entonces podemos ver pues que la más significativa diferencia entre la séptima plaga y la primera trompeta es que la séptima plaga dice que hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Mire, voy a hacer referencia al libro de Éxodo en el capítulo 9 y el versículo 25 dice: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Usted nota, cuando leo, le doy énfasis a la palabra todo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todo es la totalidad. Todo no incluye una parte. Pues eso es lo que está diciendo acá. Entonces, Egipto fue destruido todo lo que estaba en el campo, mientras, oigan bien, que la primera trompeta afectó solo la tercera parte de la tierra. Es lo que nos presenta este versículo 7. Es decir, solo la tercera parte de la vegetación fue quemada. Solo esa tercera parte fue quemada. Recuerde que fue una destrucción parcial. La amenaza de la ira divina fue atenuada con la esperanza de que habría misericordia. Esa fue la situación que se dio de esa esperanza de la ira divina, fue atenuada de que habría misericordia. Esto es lo que podemos decir en relación a esta primera trompeta. Pero veamos, hermanos, ahora lo que concierne a la segunda trompeta. Miren lo que concierne a la segunda trompeta. Dice que en los versos 8 y 9 se da una devastación en el mar. Una devastación en el mar. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Yo me voy a quedar acá, nada más lo dejo anunciado, hermanos, porque quiero que en la próxima clase tengamos especial atención a esta segunda trompeta, porque nos da una información
que es verdaderamente muy fuerte y que nos ayuda a nosotros a entender a qué se refiere esta devastación sobre el mar. Si tienen